Estados Unidos. Apenas pesaba 1 kilogramo. Así comenzaba su viaje en soledad. Cuando hubo recorrido 6.000 millones de kilómetros, tomó la foto de un punto de luz casi imperceptible debido al fulgor del sol. A esa fotografía se le llamó un punto azul pálido. Era el 14 de febrero de 1990. Ese punto azul pálido era la Tierra. Nuestro planeta, nuestro hogar, la Tierra, el hogar de todo ser que la habita. La Tierra es una nave cósmica que viaja a través del inmenso océano sideral, desafiando el espacio y el tiempo. En busca de la eternidad. La Tierra, nuestro hogar, es nuestra nave fantástica. Era de madrugada. Se trataba de probar una nueva arma y el proyecto era súper secreto. En refugios ubicados a 9 kilómetros de distancia, científicos de toda orden y soldados se impacientaban, miraban sus relojes y se preguntaban si la bomba realmente funcionaría. Funcionó. Alrededor de las 5:30 de la mañana explotó, liberando una energía que provocó una llamarada que podría haberse visto desde otro planeta y se oyó a 300 kilómetros de distancia. Hubo quien juró que aquel día había visto salir el sol 2 veces. Superada la prueba, 3 semanas después se lanzó una bomba similar sobre una ciudad llamada Hiroshima, que causó la muerte de aproximadamente 148.000 personas. Era el 6 de agosto y había empezado la era atómica y nuclear.
El 6 y el 9 de agosto de 1945, Estados Unidos lanzó sobre Japón las dos únicas bombas atómicas que se han utilizado durante una guerra. Primero fue la bomba Little Boy, que explotó sobre Hiroshima. Murieron unas 80.000 personas. Luego fue Nagasaki, donde la bomba Fat Man mató de inmediato a unas 40.000 personas. ¿Cómo eran estas bombas y por qué fueron tan devastadoras? Para entenderlo, debemos recordar cómo funciona un átomo. Un átomo está formado por neutrones, protones y electrones. El núcleo del átomo está compuesto por protones de carga positiva y neutrones que no tienen carga. Este núcleo contiene masa en forma de energía que permanece acumulada mientras el núcleo se mantenga unido y estable. Pero ¿qué pasa si se rompe ese equilibrio? Cuando un núcleo se rompe aproximadamente en dos partes iguales, se libera parte de la energía que tenía acumulada. A esa ruptura del núcleo se le conoce como fisión. Entonces, el principio de una bomba atómica, como la de Hiroshima o Nagasaki, es lograr una fisión, es decir, que se fraccione el núcleo para que libere energía. ¿Y cómo se logra la fisión? Lanzando un neutrón contra un núcleo. Ojo, no todos los núcleos tienen las mismas probabilidades de fisión. Unos son más fisionables que otros, como por ejemplo los del uranio 235. Pero lo que hace que las bombas nucleares sean tan poderosas es la fisión en cadena. Aquí está la clave. Cuando un neutrón es absorbido por un núcleo, este se divide en otros núcleos de masa aproximadamente igual. Al dividirse, la energía que hasta ese momento hacía de pegamento para mantener unido al núcleo es la que se libera. Al fragmentarse ese núcleo también se liberan neutrones, que a su vez chocan con otros núcleos de ese mismo material que liberan más energía y más neutrones. Estos neutrones siguen chocando contra otros núcleos, liberando más energía y más neutrones, y así sucesivamente. Por eso se le llama fisión en cadena. En una bomba atómica esto ocurre en una fracción de segundo, y es lo que termina causando la explosión. Little Boy y Fat Man eran bombas de fisión, pero su mecanismo interno era distinto. Los creadores de las bombas de Hiroshima y Nagasaki usaron uranio 235 y plutonio 239 respectivamente. Los núcleos de estos materiales, al dividirse, emiten una gran cantidad de neutrones, con lo cual aumentan las posibilidades de fisionar más núcleos. La bomba Little Boy de Hiroshima funcionó con un mecanismo de pistola. Dentro de la bomba se disparó un proyectil de uranio 235 contra una masa del mismo material. Así, cuando los neutrones de ambas masas chocaron, desataron una reacción en cadena, una fisión en cadena. Little Boy llevaba una carga de 64 kilos de uranio 235, de los que se calcula que solo se fisionó poco más del 1%. Aún así, la reacción en cadena generó una explosión equivalente a 15.000 toneladas de TNT. El mecanismo de Fat Man fue distinto, funcionó como una bomba de implosión. Para esta bomba se utilizaron explosivos convencionales que rodeaban una esfera de plutonio 239. En este caso, la bomba se activó cuando los explosivos detonaron hacia adentro, en dirección de la esfera de plutonio. La presión de estos explosivos comprimió la esfera hasta casi duplicar su densidad, con lo cual los neutrones se presionaron unos contra otros e iniciaron la fisión en cadena. Fat Man tenía una carga de 6 kilos de plutonio 239. Se calcula que solo logró fisionarse 1 kilo de ese material, pero fue suficiente para liberar una energía equivalente a 21.000 toneladas de TNT. El mundo pudo ver con horror de lo que eran capaces estas armas, pero desde entonces se han desarrollado bombas todavía más poderosas. Los científicos se dieron cuenta de que si en lugar de la fisión de los núcleos usaban el proceso contrario, llamado fusión, el poder destructivo era miles de veces mayor. En una bomba de fusión se combinan dos núcleos ligeros, usualmente de hidrógeno o isótopos de hidrógeno, para formar un núcleo más pesado. Para lograr la fusión de ese núcleo pesado dentro de la bomba, es necesario elevar la temperatura a millones de grados. ¿Y cómo se consigue llegar a esa temperatura? Pues a través de la fisión. Es decir, primero se produce la fisión para elevar la temperatura a miles de grados, y entonces se produce la fusión, que libera mucha más energía. Por eso, por la temperatura necesaria, las bombas de hidrógeno también son llamadas bombas termonucleares. Pero aún hay más. La capacidad de destrucción de las armas nucleares no se limita solo a la explosión. Justo tras el estallido se liberan rayos gamma, neutrones y rayos X que salen disparados a varios kilómetros. Esta radiación puede impactar todo lo que encuentra a su paso, incluyendo las personas.
En ese caso, puede destruir las células del cuerpo o alterar la forma en que se comportan. Por eso, los efectos de la radiación causada por una bomba nuclear se sienten a corto y a largo plazo. En Hiroshima y Nagasaki, quienes sobrevivieron a las explosiones sufrieron quemaduras que les arrancaron la piel y los tejidos. La exposición a la radiación les causó náuseas, vómitos, sangrado y la caída del pelo. Y con el tiempo, algunas personas desarrollaron cataratas y tumores malignos. En los 5 años posteriores a los ataques, entre los habitantes de Hiroshima y Nagasaki aumentaron drásticamente los casos de leucemia. Y 10 años después de los bombardeos, muchos sobrevivientes desarrollaron cáncer de tiroides, de seno y de pulmón a una tasa superior a la normal. Desde los ataques de Hiroshima y Nagasaki, ningún país ha utilizado una bomba nuclear en una confrontación. Sin embargo, se cree que actualmente 9 países tienen armas nucleares: Estados Unidos, Reino Unido, Rusia, Francia, China, India, Pakistán, Israel y Corea del Norte. Y decimos se cree porque los estados suelen tratar este tipo de informaciones con mucho secretismo. Se estima que el número de armas nucleares que existen hoy en día en todo el mundo asciende a 14.000. Los científicos han calculado que si todo este arsenal nuclear estallase junto, mataría a millones de personas en cuestión de horas. Y aunque no destruiría por completo el planeta, provocaría un cráter de 10 kilómetros de diámetro. Además, inutilizaría los sistemas eléctricos de todo el mundo y la cantidad de residuos vertidos en la atmósfera causaría un llamado invierno nuclear, porque impediría la llegada de los rayos de sol a la Tierra. La buena noticia es que hay muchísimas menos armas nucleares ahora de las que había hace unos años. Las 14.000 que hay hoy en día quedan lejos de las 70.000 que se calcula que había en el año 1986. Si te ha parecido interesante este vídeo, ya sabes, dale a like, suscríbete, dinos en los comentarios qué quieres que te contemos en los próximos vídeos y nos vemos en el siguiente. Muy bienvenidos a todos los terrícolas, estéis donde estéis. Bueno, ya habéis visto que hemos arrancado este especial, cómo comenzó la era atómica o nuclear, y lo hemos hecho con un plato fuerte, con algunas imágenes y alguna explicación de cómo comenzó la era atómica con el armamento atómico o nuclear. Siendo así, queríamos abordar el tema de la energía nuclear. Siempre que se habla de este tema viene a la mente pues, rápidamente el tema de las armas nucleares. Pero el público debe de ser consciente de que la energía nuclear no solamente se emplea en armamento, sino también en otros campos de la vida civil y que nos afecta, queramos o no, a los ciudadanos, nos afecta o nos beneficiamos, depende de cómo lo queramos ver. Entonces, habíamos lanzado la idea o programado de haber hecho un dossier en conjunto con don José Moreno, el catedrático del agua y que vamos a nombrar teniente adjunto de la nave fantástica, porque es que la verdad que este hombre tiene un cerebro prodigioso, envidiable. Como viene siendo normal, al no tener muy de la mano el tema de preparar estos programas, pues hemos tenido algún problemilla técnico y no ha salido como nos hubiera gustado, pero da igual, no importa. El asunto está en que le dije a José, digo, jolín, que no ha salido como
queríamos. Mira, ¿por qué no me haces un audio y comentas un poco sobre lo que queríamos hablar? Y bueno, el hombre, como siempre, dispuesto y buena gente, pues me ha mandado el audio para que podamos escuchar un pequeño informe de cómo se utiliza la energía nuclear. Entonces, sin más preámbulo, ¿qué os parece si escuchamos ese informe breve que nos ha preparado José Moreno y después seguimos profundizando en el tema? Y recalcando que hemos querido hacer este especial para el 6 de agosto, que es cuando aproximadamente casi 80 años, con el lanzamiento de la bomba atómica sobre Hiroshima, pues comenzó la era nuclear o atómica. Y considerábamos que era muy importante este 6 de agosto hacer este especial. Aunque en el hemisferio norte sea de nuestra nave fantástica la Tierra, vacaciones, etcétera, 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 pero no queremos dejar de tratar este tema y tener conciencia de que esto está ahí también. Bueno, pues si os parece, vamos al informe que nos ha preparado José Moreno y a ver qué os parece. Muy buenas, Manuel. Bueno, que me hizo un bosquejo más o menos con lo que hemos hablado, con el tema de la energía nuclear, ¿no? Sobre todo hemos tocado 5 partes. La primera empezaba con un hecho que parecía contradictorio, ¿no? Porque a raíz de todo el avance en el estudio de la física nuclear y de partículas que empezó a finales del siglo XIX hasta el desarrollo de la bomba nuclear hacia el primero de los 40, se daba la creencia de que se inventaban cosas cuando no es así, ¿no? O sea, la energía nuclear se descubre, pero no se crea, ya que, por ejemplo, es una de las fuentes de calor, hay creo que 6, y si contásemos el Sol, que es casi una birria, serían 7, pero es la principal fuente de calor del interior de la Tierra y la principal manera en la que se mantiene el planeta caliente. Mediante la fisión había unos 4 elementos nucleares principales en el interior del planeta, uno de ellos pues el uranio 235, que era el único isótopo o variedad de átomo que es fisible, o sea que se puede separar en dos de una manera natural. Y la misma naturaleza hacía una especie de contención a través de todas las capas que hay para evitar que la radiación que llega a la superficie, a donde vivimos y comemos, pues que sea prácticamente mínima, ¿no? Y entonces comentábamos que hacia los años 30 varios científicos como Dexter o Enrico Fermi llegaron a la conclusión de que se podía imitar lo de la naturaleza, copiar este diseño e intentar fabricar una central nuclear por fisión, aunque se tardaron unos 20 años en construir la primera, que fue en 1954 la extinta Unión Soviética. Entonces aquí pasamos al segundo bloque, que ese era el de las centrales nucleares, ¿no? Y estuvimos andando un poco por el tema aquel que dicen los americanos de las 5 W, ¿no? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Qué? Y bueno, cogiendo por ejemplo el cuándo, fue curioso de que la primera central nuclear se produjo 9 años después del lanzamiento de las bombas atómicas. Y vimos como en este caso la sociedad militar había ido pues 10 años prácticamente por delante de la civil. ¿Por qué? Pues porque el boom del desarrollo hacía pues necesaria una sociedad electrificada y
que había disponible en aquel momento, como la energía que provenía de las centrales hidroeléctricas y otras historias, pues no daba abasto, y se encontró como si fuera una panacea de energía limpia, barata y casi de una disposición pues infinita, ¿no? Y bueno, estuvimos viendo que sí ha tenido su utilidad, ha servido para la energía. En aquella época aún no se había desarrollado todo el tema ecológico, como los parques eólicos, las centrales fotovoltaicas, etcétera, y ha estado supliendo. ¿Qué problema hubo con las centrales nucleares? Pues estuvimos viendo 3 accidentes. El primer conocido fue el de Harrisburg, el de la isla de las 3 millas. El segundo en el 86, Chernobyl. Y el tercero, este más conocido, en el año 2011, el de Fukushima. Vimos como el accidente de Chernobyl sobre todo se atribuye a causas humanas, tanto en el diseño, con errores graves en el diseño de la seguridad de la central, como luego en el manejo del día a día. Y pues la de Fukushima era más un aspecto aleatorio de que se produjo un tsunami que bueno, inundó de agua ciertas partes de la central de agua salada y utilizó sistemas de refrigeración, y todo, y con esto se dieron 3 explosiones de hidrógeno que gracias a Dios pues no fueron de los reactores, pero sí que arrojaron algo de vapor radioactivo a la atmósfera, y también se sigue a día de hoy incluso arrojando radiación en forma de agua, porque el agua quedó bastante contaminada. Y bueno, estuvimos viendo ahí un poco la problemática, ¿no? Luego pasamos a un bloque donde tocamos poco, y es otros usos civiles de la energía nuclear. En este caso vimos que el más beneficioso, el conjunto de todo, es el que tiene que ver con la medicina nuclear, que ha hecho posible pues, que se pueda usar en los PET, el TAC, el TOC, que se pueda avanzar en lo que dicen en el diagnóstico de la medicina, ya que se pueden ver a través de partes blandas, con la radiografía se ven los huesos, pero también a través de ecografías y otros sistemas pues se pueden ver partes interiores del cuerpo. Y en cambio, pues lo que podría ser la cruz es a largo plazo el tema de los residuos. Se ha visto primero que se intentó deshacerse de ellos lanzándolos al mar en bidones, que esto está por ver la catástrofe que pueda tener, y lo más uso que se le están dando son los llamados cementerios nucleares, que incluso algunos de los elementos que hay pueden tener pues todavía radioactividad peligrosa durante 200.000 años. Y entonces comentamos cómo en Escandinavia, cuando quisieron hacer el cementerio nuclear más moderno del mundo, lo primero que contrataron fue un lingüista para que intentara pensar a largo tiempo las personas que hubieran en la Tierra dentro de 200.000 años, qué tipo de pictogramas podrían identificar allí como un riesgo nuclear. El cuarto tema que estuvimos hablando y desarrollando fue la parte más oscura de la energía nuclear, que son las armas nucleares, como quizás fue lo que más rápido se desarrolló, incluso más que la carrera espacial. Ya desde la primera bomba atómica, que podía estar lista a finales del 44, pues se produjo una carrera armamentística que hace que en los últimos 65 años haya habido armas nucleares suficientes para destrozar varias veces el planeta, y ha quedado ahí la cosa como que no se quiere saber mucho más. Y de aquí enlazamos con el último tema, que estuvo muy bien, en lo que tiene que ver con reflexionar, ¿no?, sobre todo el tema este de la energía nuclear, los usos civiles, el uso militar, cómo nos coloca esto como dicen esto, en el río de la vida, ¿no? Que ¿a dónde nos lleva esto? La gente parece que vive de una manera que no se pregunta si es un peligro una cosa o la otra, o puede haber algún desastre nuclear, ya sea en una guerra o en una central, y la gente vive sin preocupación por esto. Entonces era algo típico de la sociedad. A pesar de estar bastante avanzada y tener internet, parece ser que la gente no quiere saber esto en comparación con el casi pánico, ¿no?, con lo que se vivía en los años 80. O sea que al final estuvimos viendo las luces y las sombras de la energía nuclear, y acabaste con aquel broche ya también bastante bien. Bueno, pues nada, esto fue un poco lo que estuvimos hablando. Venga, un abrazo.
Genial informe, José Moreno. Muchas gracias por tu trabajo y por compartir tu tiempo desinteresadamente con los queridos terrícolas. La verdad que fue una pena que estuvimos preparando esto y bueno, las dificultades técnicas de novato. Pero después me llevé la gran sorpresa de que parte de lo que habíamos preparado juntos resulta que lo pude recuperar. No en su totalidad, pero una buena parte, y yo he pensado, qué caramba, yo lo voy a lanzar como una información inédita que pensábamos que habíamos perdido, y bueno, no todo lo que habíamos preparado, pero sí una gran parte que me gustaría compartir con todos vosotros, terrícolas, y lo podáis disfrutar también. Muy buenas, don José Moreno, el catedrático del suministro del agua. El catedrático no me deja hacer ni en mi casa. Oye, sí, que eso me comentabas hace un rato antes de conectar con la nave fantástica. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Bueno, ha ocurrido en la misma población y ha habido dos problemas bastante técnicos. Uno de ellos es que no había suministro de agua y tiene WhatsApp, porque es dentro de una misma instalación que produce agua, pero bueno, estas mismas instalaciones producen agua aparte para su propio funcionamiento. Por ejemplo, el otro día comenté que uno de los productos que se le adiciona al agua para forzar una filtración más efectiva es el floculante, pero claro, el floculante, las empresas que lo fabrican te lo dan con una textura de una gelatina muy espesa y eso hay que diluirlo, y diluirlo, ya sabemos que el disolvente universal es el agua. Y curiosamente, el sitio donde nos abastecemos de agua, pues había dejado de salir. Y bueno, después de hacer muchas pesquisas, a ver si había algún tipo de bombeo que no funcionaba, nos hemos quedado ahí un poco con el intrigo de realmente a ver qué ha podido pasar, porque luego hemos podido recuperar el suministro, abriendo y cerrando grifos, y bueno, puede ser un montón de... porque realmente es complejo técnicamente todas estas cosas, ¿no? O puede ser que haya entrado ahí en algunas tuberías, alguna bomba recirculadora que no haya funcionado, alguien que ha girado una llave, un grifo, una válvula que no tocaba, en fin. También hay que hacer un inciso, porque resulta que esta población, la Diputación le adjudicó unas 350, 400 mil euros para que hiciera una planta potabilizadora, pero hizo un caso muy curioso. Resulta que el consistorio, en lugar de asignarlo a la empresa que hace la explotación y que son los gestores del agua, lo sacó a concurso público, con lo cual se dio la dicotomía que tenías una empresa que era la que construía la potabilizadora y otra que es la que lo gestiona, sin haber prácticamente, vamos, midiendo 2 o 3 reuniones técnicas a lo sumo. O sea, en resumidas cuentas, allí llega el operario y se encuentra una planta que lo ha fabricado otra empresa y no hay prácticamente nadie que le explique, y que ahora ahí se derivan este tipo de problemas. O sea, casi nada. Madre mía. Sí, no, la verdad es que es muy, muy complejo todo el agua. Entonces, ¿se ha podido restablecer el suministro y arreglar el problema? Sí, es un suministro que era interior a la misma planta del agua. O sea, es aquello del refrán, y como el refrán que en casa de bebé cuchillo del palo. O sea, en la potabilizadora del agua se quedaron sin agua. Sí, o sea, una señal, José,
inequívoca del problema que estuvimos profundizando sobre el problema de la falta del agua a raíz del cambio climático. Evidentemente. O sea, claro, porque hay que forzar todo el sistema de filtraje porque el agua... Bueno, yo estuve con 4 técnicos de la Diputación y la verdad es que el agua hacía pena. Hacía pena el agua, o sea, un olor nauseabundo, como a lago, a pez, a río, agua estancada. Digo, madre mía. Pues mira, la situación esta, que debes de estar viviendo ya cada día y ya mismo a cada momento, me pone en bandeja, antes de entrar en la materia de este especial que estamos haciendo sobre la energía nuclear. Pues mira, a raíz de, justo hace una semana lanzamos la primera emisión de la nave fantástica, hablando del cambio climático y cómo afecta al suministro del agua. Y conforme han ido pasando los días, yo no sé si ha sido sincronización cósmica con la nave fantástica o que ya se nos ha metido un topo en las emisiones, pero cada día que ha ido pasando, de la semana pasada que empezamos a emitir el canal y hablando de este tema, las noticias, los informativos han ido siendo más contundentes y específicos justamente sobre este tema y ahí andamos, ¿no? Y es que ya cada día sale... y es que cada día ya sale una noticia y bueno, como ya intuíamos y dejábamos caer con lo que ya hemos explicado en las emisiones anteriores, esto va a ser ya el pan nuestro de cada día. De hecho, ya te digo, es tremendo. Pero mira... Sí, bueno, de hecho, ya sabéis, ayer saltó una noticia que la dieron prácticamente todos los informativos, ese pico de temperatura en Santiago de Chile, 37 grados, y no olvidemos que es el cono sur, por lo tanto allí están en el invierno, en lo que llaman el invierno austral. Efectivamente, amigo, efectivamente, ese es el dato. Terrícolas, tomen ese dato, que están en invierno. Sí, señor. Sí, ya nos sitúo un poco en el problema. Pues nada, todo se andará. Pues vamos a empezar a introducirnos en el especial que queremos trabajar en esta misión especial de la era nuclear y de la energía nuclear. Y como aquí un conocido ya con la primera misión me llamó y me comentó, entre otras cosas, oye, ¿tienes hecho un guión? Digo, no tienes hecho un guión. Digo, no, mira, aquí libertad de expresión y a tumba abierta, a lo que salga. Y José, cualquier día de esto, que le proponga algún tema, pues mira, déjalo porque contigo no puedo. Bueno, pues estaba pensando, digo, bueno, ¿cómo podemos enfocar el tema de la energía nuclear y ir desarrollándola? Y yo he hecho el siguiente planteamiento. Digo, le voy a decir a José a ver si lo podemos lograr de ir de menos a más. Me explico. De menos a más en lo que sería la aplicación contundente de la energía nuclear. Podemos empezar con aplicaciones más domésticas e ir desarrollándolo para acabar en la aplicación suprema, que es la que dio comienzo a la era nuclear
con la bomba atómica, que ahora no sería una bomba atómica, ya lo iremos comentando. ¿Qué te parece el enfoque, José? Me parece bien. Mira, echando así un vistazo, pues efectivamente la energía nuclear pues tiene diferentes aplicaciones, estemos conscientes o no, que abarcan muchos campos de la actividad humana, como ya hemos apuntado, algunas deseables y otras para nada deseables. Probablemente cuando empezó el tema de la energía nuclear, aunque empezó como tema militar, su aplicación, pero me he dado cuenta que claro, en aquel momento el descubrimiento de este poder del átomo, claro, deberían de pensar, pues con la energía nuclear tenemos solucionado el problema de energía para toda la humanidad. Ya no habrá escasez de fuentes de energía, como puede ser el carbón, el petróleo, el gas natural, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo lo ve, José? Bueno, es un tema muy, muy curioso y también muy relacionado que se estudia también en ciencias ambientales. Pero aquí podríamos ir a aquello que decían del huevo o la gallina, o de si algo ha sido inventado o descubierto, ¿no? En el caso de la energía nuclear, en contra de lo que parece intuitivo, de lo que cree el gran público, pues a la energía nuclear le aplica de hecho aquello que escribió el sabio rey Salomón, de que no hay nada nuevo bajo el sol. Y decimos esto porque la energía nuclear, ya sea para uso sobre todo civil, ¿no? Aunque luego, como has dicho tú, se usa también sobre todo militarmente, la energía nuclear es algo que el hombre ha descubierto, pero no ha inventado, no ha creado. Fíjate, ¿no? De hecho, ya existía, o de hecho existen, desde la misma formación del planeta Tierra, elementos que son radiactivos en su interior. Y entonces la radiactividad por sí no es algo que haya inventado el hombre, sino que es algo que está presente en la naturaleza. A nivel de la superficie terrestre, claro, a muy bajas dosis. Sobre todo hay muchos más elementos radiactivos en el interior de la Tierra, y ahora diré también otra que sorprenderá mucho a la gente. Probablemente muchos han escuchado una expresión, creo que la atribuyen a Einstein, de que dicen que si desapareciesen todas las abejas del mundo, poco pues acabaría muriendo la gente, porque no habría polinización, por lo tanto no habría frutas, verduras, morirían de hambre los hombres, los animales, etcétera. Bueno, a veces se ha escuchado también, bueno, ¿qué pasaría si el sol desapareciese? Algunos suelen pensar que al cabo de un par de días está el planeta congelado. Bueno, se estima que la Tierra aguantaría bien 3 meses antes de sufrir efectos perniciosos. Y es porque la calor que tiene el planeta Tierra, y esto vuelve a ser muy contraintuitivo, es decir, va en contra de lo que realmente podemos pensar. La calor que viene del planeta Tierra nace en su interior. La mayoría de las personas piensan que es por el efecto de la radiación solar, y no tiene nada que ver. O sea, el origen del calor del planeta Tierra se produce en el interior, sobre todo a través de, creo que eran unos 5 o 6 procesos que producen energía, como puede ser el calor que hubo por la cristalización de zonas del núcleo de la Tierra, el calor remanente mismo de las colisiones que hubo cuando se formó el planeta, la gravedad, el efecto de las mareas, el rozamiento de las capas. Todo esto produce calor, pero lo increíble es que la mayor parte del calor del planeta Tierra viene por la descomposición de elementos radiactivos en su interior. Y es muy curioso, por eso me remito al principio, no hay nada nuevo bajo el sol, no se ha inventado la radiactividad. De hecho, la radiactividad es una cosa
Aquí cada uno, según su conciencia, si cree en la creación o no cree en ella, entonces lo atribuirá a la madre naturaleza, y si no, pues podrá ser una de las técnicas que creó Dios para mantener el planeta caliente. Y es por esto, se descomponen de forma radiogénica mediante una cosa que llaman radiaciones exotérmicas, es decir, reacciones que producen calor y aportan calor a la corteza, al manto terrestre y en general a la superficie terrestre. O sea que, por muy creíble que parezca, nuestra superficie terrestre, aquí donde vivimos, comemos y hacemos las vacaciones, se mantiene más caliente por acción de radioactividad en el centro de la Tierra que no por el Sol que nos llega. Fíjate, en muchos terrícolas, pues ahora habrán descubierto de que la energía nuclear no es que la haya inventado el ser humano, sino que la ha descubierto el ser humano. Eso es. Sí. Y entonces ahí has dejado un apunte de posible evidencia de diseño, que como tú bien has dicho, pues ahora cada uno saque sus conclusiones. Pero qué interesante, pues ya partir de ese fundamento de que la energía nuclear en realidad ya estaba ahí. Como Antes de que muchas otras apareciera el hombre. sí, señor. Como muchas otras cosas de la naturaleza que el ser humano pues ha ido descubriendo pues a lo largo de la historia, vamos a decir. Claro, exactamente. De hecho, como expresión de esa energía, muchos terrícolas sabrán de la experiencia de los Pierre Curie, Marie Curie, que precisamente empezaron a trabajar con esta radioactividad sin querer y cómo les afectó en la salud, ¿no? Sí, exacto. Y después se aprendió a manejarla. Exacto. Uy, claro, es que el pánico es peligroso. De hecho, es curioso. Fíjate que el hombre, como comentó el físico nuclear Enrico Fermi, el hombre cuando fabrica una central nuclear, son todas de fisión, lo único que hace es imitar a la naturaleza. Sí, señor. Ya veremos si esto es casualidad o diseño. Porque, curiosamente, cuando los científicos llegaron a la conclusión de que se emitía calor del centro de la Tierra, quisieron investigar cuál era el elemento en sí, porque creo que hay unos 4 elementos bastante radioactivos, y descubrieron que una variedad atómica, las variedades atómicas se llaman isótopos, una variedad de átomos del uranio, el uranio 235, es el único componente que hay en todo el planeta Tierra que de forma natural emite radioactividad, porque se divide. Claro, es curioso porque los científicos les sacó algo de quite. Dice, bueno, ¿y cómo es posible esto? Que cuando ellos empezaban a hacer pruebas, se producían reacciones en cadena que costaba mucho de controlar. Y de hecho, precisamente, una bomba nuclear es una donde hay una cantidad de masa radiactiva a la que se hace que coja una reacción en cadena sin ponerle ningún tipo de barrera, y por eso se produce esa tremendísima explosión. Pero yo lo que me interesaba es el uso civil, que es poder controlar ese exceso de energía. Y aquí nuevamente volvieron a copiar la naturaleza, que hace, pues es tan denso y hay tal cantidad de materia en el interior de la Tierra, que esto mismo bloquea que los elementos radiactivos que hay en el interior de nuestro planeta se enciendan en una reacción de cadena y salgamos volando por los aires. Y ellos entonces, cuando diseñaron las famosas barras de grafito que hay en las centrales nucleares a fin de parar la reacción en cadena, de tener los neutrones, y luego también todo el tema del enfriamiento. O sea que no deja de ser curioso la indicación que tiene de la naturaleza. Bueno, pues ya como estás metiéndote un poquito en lo que sería la formación de una central de energía nuclear, ¿no? De las que se habla mucho,
sobre todo en Europa ha habido un poco de debate ante la crisis de energía que se está sufriendo, que ya no nos acordamos. Bueno, crisis de energía siempre hemos estado sufriendo. Lo que pasa es que hemos tenido a lo largo de la historia, vamos a decir, unos altibajos, pero ahora, a raíz de la pandemia, de la COVID y a raíz del estallido el estallido no, porque la guerra ya existía en Ucrania, que muchas personas no saben. En Ucrania ya había guerra. Lo que pasa que ahora sería un paso más y Rusia invadió Ucrania. Y entonces eso hizo que la crisis de energía ahora en la actualidad pues estuviera más en los candelabros, como se suele decir, en el candelero. Y entonces el tema es que entonces las centrales de energía nuclear, ¿qué función cumplen? Pues sobre todo la función de abastecer de energía. Y hay un dato muy curioso, y es que la primera central nuclear es del año 54 y sin embargo la bomba atómica es del 45. O sea que el uso militar iba 9 años adelantado al uso civil. Y esto tiene tela. Y sobre todo, bueno, las funciones básicas de abastecer de energía a una población, te repito, fue en el año 54 cuando se produce la extinta Unión Soviética, la primera central nuclear, y no habían pasado 20 años cuando se desencadenó la famosa crisis del petróleo, Sí, señor. que fue posiblemente uno de los mayores acelerones que hubo para la implantación de centrales nucleares. Los gobiernos del mundo se dan cuenta de que tienen las fuentes basadas en el carbón, el petróleo, etcétera, pero que no existen para siempre, son recursos limitados. Tienen por otra parte la generación a través de centrales hidroeléctricas, porque entonces hace 50 años no estaba tan desarrollado el tema medioambiental como hoy, y necesitan una fuente, como has dicho tú antes, de energía que parezca prácticamente inagotable. Y entonces, a partir del año 54 empieza la primera central nuclear. Los primeros años van tímidamente, pero bueno, en cuestión de 20 años se produce una explosión, por ejemplo, y empiezan a aparecer en todas partes centrales nucleares. Es un universo en sí mismo, la cantidad de tipos y de manejos y de sistemas de seguridad que hay, hasta que, bueno, a raíz sobre todo de los primeros accidentes conocidos, ¿no?, como el de la central de Harrisburg, la de las 3 millas, pues empieza a poner en duda la energía nuclear. O sea, que es curioso, justo cuando la energía nuclear está llegando a su máximo éxito, es cuando empieza también a encontrarse la máxima oposición y sale una corriente en todo el planeta en contra de la energía nuclear. Incluso pues muchos escuchantes recordarán aquellas famosas chapas o pegatinas, ¿no?, que salía un sol y ponía nuclear, no, gracias, ¿no? Y es verdad que, claro, ha tenido detractores en un principio, porque, claro, es lo que decimos, la naturaleza está sabiamente diseñada y maneja muy bien, tiene muy bien acotada la energía nuclear, pero el hombre no. El hombre es imperfecto y cuando imita a la naturaleza hace una imitación burda. Y claro, a raíz de esto pues se produce el escape, desde escape de vapores radiactivos, que pueden ser menos peligrosos, hasta desastres como el más reciente, el de Fukushima, ¿no? O sea que quizás es esto, ¿no? La energía nuclear tiene una de cal y una de arena. Pero lo interesante, a veces nos desviamos de los debates y decimos, bueno, pero energía nuclear sí o no. El problema trasciende a eso, es anterior a eso. ¿Qué es lo que nos lleva a tener energía nuclear? Pues un exceso de electrificación de toda la sociedad. La sociedad está hecha, diseñada, el otro día lo vimos, está diseñada para vivir con un sistema de abastecimiento de agua eficiente, porque volver a coger agua del río sería volver a una forma de lo más rural, y
Pasa lo mismo con las centrales nucleares. O sea, está toda la civilización diseñada para tener un consumo extraordinario de energía eléctrica. Las centrales nucleares todavía están aportando mucha de esa energía eléctrica. Ahí está. El tema de las centrales de energía nuclear se diseñaron con el objetivo que estás tú ahora comentando, que si no te lo iba a preguntar, que la misión en concreto de una central de energía nuclear es suministrar energía eléctrica. O sea, el proceso que hacen en la central de energía nuclear la convierten en energía eléctrica. Y mucha de la energía eléctrica que, por ejemplo, consumimos en nuestro país, pues viene de las centrales nucleares que ya van quedando menos, porque tomaron la medida política de quitarlas y ya han ido cerrando. Pero durante décadas hemos tenido suministro eléctrico gracias a las centrales nucleares, que decimos. Claro, sí, exacto. Por eso decía yo que a veces escucho la cuestión, pasa un poco como el tema que hablan del aborto, ¿no? Habla la gente, aborto sí, aborto no. No, vete al problema de antes, ¿por qué se ha quedado alguien embarazado sin quererlo? Ahí es donde tienes que ir, no al otro tema. Y el tema de la energía nuclear pasa lo mismo, o sea, ¿por qué requiere de tanta electrificación la sociedad? Evidentemente hay cosas que son útiles, pero es que hoy todo va con energía eléctrica. Sí. Todo. Sí. La telefonía, las comunicaciones, cables, móviles, cualquier aparato electrodoméstico que se te pase por la cabeza, todo va con luz. Todo. Y bueno, Eso dará, yo creo que va a dar eso para otro programa. Entonces, como tú bien has ido repasando, cuando hubo un tiempo, porque la humanidad va por etapas, ¿no? Cuando entró en esta etapa de la era atómica, la era nuclear, pues hubo una etapa, tengo aquí el comentario de una revista muy importante, digamos, una revista, La Ciencia Americana, estoy traduciendo, que en septiembre de 1971 declaró, ¿no? O sentenció: si alguna vez se puede decir que una fuente de energía llegó en el momento preciso, esa es la energía nuclear. Claro. Entonces vamos por etapas. Y hasta que vino lo que tú bien has apuntado, ¿no? Los accidentes que vinieron, nucleares que vinieron, porque quiero recordar a nuestros queridos terrícolas que nos escuchan o nos ven, que, como se dice, en los ámbitos de seguridad, el riesgo cero no existe. Y entonces, claro, el manejo de energía nuclear en un establecimiento, vamos a decirlo, lo que sería la central nuclear, claro, en el momento que hubiera algo, pues ya la tenían liada. Mucha gente tiene bueno, sobre todo los que tenemos ya alguna edad, no es que seamos viejos, pero tenemos ya alguna edad, ¿no? Tenemos la imagen de Chernóbil, ¿no? Bueno, este es por antonomasia. Tenemos la imagen de Chernóbil allí, y se habla mucho de Chernóbil para arriba, Chernóbil para abajo, pero mira, quiero comentar una anécdota. Que me hubiera gustado haberla comentado con un conocido que vive en Japón, pero bueno, estamos otra vez lo de las agendas, que uno se encuentra también de aquella manera y tal, pero vamos a ver si conseguimos hacer algo con esa persona, lo dejamos ahí en el aire. Pero el 11 de marzo de 2011,
creo recordar. Sí. Resulta que ese día estaba yo en la cama para no perder la costumbre. Porque como no me encuentro bien, pues estaba en la cama. Y para esa época era ya que ya si podías tener, que ya se estaban lanzando los paquetes ya lo diré, los paquetes para instalarte en casa el internet, que ya te daban televisión, pate canales y patatí y patatá. Bueno, y estaba yo en la cama y estaba viendo qué canal, el canal en directo de Japón. Y yo, es que parecía como un sueño, estaba viendo una imagen y llegó un momento que yo pensaba, pero ¿qué es lo que estoy viendo? Una cosa como un monstruo negro que iba devorando, digo, uy, tío, pero si eso parece un tsunami. Sí. Dicho y hecho, el tsunami vamos a decir, de Fukushima para identificarlo, que creo recordar que está catalogado como el tsunami lo provoca un terremoto. Sí, exactamente. O sea, va un terremoto. Bueno, en este caso lo llamaríamos maremoto, se llamaba también maremoto. Sí, exacto. Pega el zambombazo, que digo yo. Provoca el tsunami. El tsunami, pues, tuvo un recorrido y entonces le dio tiempo, pues, a alcanzar una altura. Hablan de unas alturas que no nos las podemos imaginar. Que hizo un destrozo que no lo hemos visto. Nos han enseñado lo que nos han enseñado, pero el destrozo que hizo no lo hemos visto. De hecho, hay una experiencia de una familia, unos sobrevivientes, una madre y una hija, porque en Japón los terrícolas sabrán que como están expuestos a estos fenómenos, tsunami, terremotos, esto lo tienen como el pan de cada día, entonces están bien preparados en todos los sentidos, están bien preparados para esto. Entonces tienen sus sistemas de alarma. Total, que se dio la alarma y esta mujer y esta hija, tsunami, pues hay que salir corriendo. Total, se fueron en busca del abuelo, que vivía para el interior. Alcanzaron a donde estaba el abuelo, venga, que hay que irse, que han dado la señal de un tsunami. Al abuelo, a un tsunami, aquí no va a llegar. Pues llegó, se había metido 30 kilómetros para adentro y llegó, y el abuelo murió. Pues yo estaba allí en la cama y entonces debía de ser un helicóptero porque estaba la toma aérea y estaban enfocando. ¿Qué estaban enfocando? La central de Fukushima, la central nuclear de Fukushima. Claro. Y aquello que en un momento, ¡oh! Mira, aquello explotó y en vivo Sí, se vieron en directo las expresiones de micrófono. y en vivo y en directo, mira, hizo hasta el hongo. Claro, Sí. explotó y como aquello estaba encerrado dentro de, porque las centrales nucleares, sobre todo en Japón, pues están bien preparadas, para decirlo así, aquello estaba encajonado, pues aún así reventó aquello y hizo el hongo, que no sé la altura que alcanzaría. Eso lo estaba viendo yo en vivo y en directo.
eso lo vimos muchos amigos en directo. Y Claro. Es curioso, una cosa, un apunte, los dos, digamos, accidentes más conocidos de los últimos 40 años, el de Chernóbil y el de Fukushima, tienen un origen muy diferente, aunque ambos tienen que ver con centros nucleares, porque Chernóbil sobre todo fue una acumulación de factores que tienen que ver mucho con el fallo humano. Primero en el diseño, hemos dicho antes, la primera central nuclear fue rusa del año 54, en Chernóbil estamos 32 años después del 86. Los rusos estaban tan confiados que hacían prácticamente centrales nucleares sin apenas sistemas de seguridad. Por lo tanto, cuando hubo una fuga radiactiva no tenían una contención, no tenían el típico sarcófago de hormigón que se puede ver en las centrales nucleares, sino que la radiación salió a escape y fue entonces el famoso sarcófago que tuvieron que hacerle al momento. O sea, fue sobre todo un fallo humano, mientras que la de Fukushima pues se puede atribuir pues a un suceso más aleatorio por culpa, como has dicho tú muy bien, de un maremoto que originó un tsunami de 14 metros. Y piensa que la central de Fukushima está tocando de la línea de costa y tenían un dique de contención de 6 metros. Claro, si tú tienes un dique de contención de 6 metros y te viene un tsunami de 14, pues evidentemente entró agua de mar por todas partes, llenó los sótanos, destruyó los generadores de emergencia. Aparte que se ha venido la luz y por lo tanto la central se quedó sin posibilidad de refrigerar aún así. Como estaba muy bien diseñada, sobre todo las explosiones se produjeron en bolsas de hidrógeno y no en ningún reactor. Si hubiera puesto un reactor nuclear, madre mía, que Dios nos asista, ¿no? Por eso, ¿qué pasó? Que la central, el accidente de Chernóbil deja 150.000 kilómetros cuadrados de Ucrania contaminados, prácticamente muchos de por vida, y sin embargo aquí en la zona de Fukushima solo hubo que evacuar un radio de unos 20 kilómetros o algo así. O sea, quería hacer esta puntualización, ¿no? Lo que es el fallo de una y el fallo de otra. pues mira, sobre lo de Fukushima, resulta que pasó lo siguiente. El gobierno se le estaba instando a ver qué estaba pasando y el gobierno a la población general le estaba diciendo que estaba todo controlado, que no pasaba nada, cuando resulta que tenemos seguramente cifras oficiales como la que tú has estado comentando y tal, pero la cosa fue mucho más grave de lo que oficialmente se transmitió. Vamos, yo me quedaba horrorizado cuando en los informativos lo decían, que el gobierno de Japón estaba diciendo que sí, que había habido, no lo podían negar, porque es que el que lo vio como lo vi yo en vivo y en directo, por casualidad, no lo podían negar. Después a los pobrecitos que les vino el tsunami, que en Fukushima alcanzaría los 14 metros, pero hubo zonas donde alcanzó mucho más. Como en la zona que yo estaba viendo por casualidad en vivo y en directo. Vamos, es que era, lo estaba viendo yo, que no me lo podía creer. Digo, pues no estoy viendo yo un tsunami. Se lo llevaba todo para adelante. Y efectivamente, has comentado muy bien, porque yo, claro, he hecho una exposición general, pero entre una de las medidas que tiene Japón para el tema de si tienen un tsunami, tienen la línea de costa amurallado. Sí, ha hecho una obra y Tienen un dique, pero no es de ahora, yo no sé cuántos años tenía eso. Tienen un dique, que el dique, como tú también muy bien apuntaste, dijo, bueno, pues vamos, se lo pasó. Tremendo.
Y Lo que efectivamente, es curioso es que apenas se ha dado por víctimas mortales a raíz del accidente de Fukushima. Los japoneses en este sentido tenían la experiencia no del lanzamiento de la bomba atómica, sino la experiencia que habían podido recabar de cómo se llevó el tema de la salud con la población de Chernóbil, que aquello sí que fue un caos. Era de madrugada.